Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 2, Emisario. El alférez Arnett no se ha presentado. En la sala de reuniones del Stalker, al capitán Zed no le gustó la noticia. Si el alférez no se había presentado, debía haber significado que no podía hacerlo, y eso generalmente significaba que algo había salido mal. Podría ser nada más que un transmisor defectuoso, pero eso era solo una fantasía esperanzadora. El peor de los casos era que los lugareños lo habían atacado y sometido, y si ese era el caso, significaba que los lugareños eran más formidables de lo esperado. Ciertamente justificaba un cambio de planes, de ahí este encuentro con sus oficiales. Actualmente sentado en su silla favorita en su oficina, el capitán Zed se reclinó y juntó las manos. Opciones. El transmisor del transbordador todavía está en línea, informó un oficial. Podríamos llamar, ver si alguien responde. Muy bien, dijo el capitán Zed. Se volvió hacia el proyector holográfico a su derecha. Configúralo aquí. Hablaré con quien decida responder. Sukou estaba supervisando personalmente el examen de la nave alienígena capturada, que parecía ser una especie de lanzadera de transporte. Se paró dentro de la cabina del transbordador, mirando a través de la ventana a los miembros de la tribu que examinaban las cosas que sacaron antes. Alrededor de Sukou, más miembros de la tribu estaban tomando bocetos de los controles, haciendo un seguimiento de todas las posiciones actuales de las perillas e interruptores para cuando llegara el momento de jugar con ellos. Sukou no tenía ni idea de lo que hacía, pero, de nuevo, esta no era su área de especialización. ¿Ha sido enviado el halcón?, preguntó Sukou, frente a un mensajero que había entrado en la cabina. Sí señor, respondió el mensajero. Junto con 3 halcones de respaldo, por si acaso pasa algo. Bien, dijo Sukou. El mensajero asintió y abandonó rápidamente la lanzadera. Pronto fue reemplazado por el jefe Arnook, siempre curioso por el artilugio en su ciudad. Cualquier progreso. Nada de ningún valor, respondió Sukou, algo frustrado por ese hecho. Una vez que las mejores mentes se ponen manos a la obra, gritamos, ¿qué es ese ruido? Un pitido agudo había interrumpido a Sukou, y provenía de los controles. Arnook miró por encima del hombro de Sukou y vio una luz azul intermitente, proveniente de un botón al lado de un pequeño teclado. ¿Es eso lo que lo está causando? Sukou se acercó y escuchó, asegurándose rápidamente de que el botón parpadeante era la fuente del pitido. Lo parece. ¿Qué crees que hace?, se preguntó Arnook. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Sukou, justo antes de presionar el botón parpadeante. La almohadilla circular se iluminó y proyectó luz azul en el espacio sobre ella, tomando la forma de un hombre sentado en una silla. Ya era hora de que, no eres Arnett. ¿Qué brujería es esta?, espetó Sukou. Ciencia, aunque no esperaría que alguien en tu posición lo entienda. El hombrecito cruzó las manos. ¿Dónde están mis modales? Creo que una presentación está en primer lugar en el orden. Soy el capitán Akelzed. Sukou se cruzó de brazos y miró al capitán. ¿Qué deseas? Ah, pero no ves, no es lo que quiero, dijo el capitán Zed. Más bien, es lo que quieres. Quieres evitar un conflicto antes de que comience. Quieres asegurar la paz entre tu mundo y el imperio. Quieres la prosperidad que puedo proporcionarte. Me resulta difícil creerte, admitió Sukou. El capitán Zed se rió entre dientes ante ese comentario. Sí, supongo que no tienes motivos para creerme. Y supongo que nunca lo harás a menos que hablemos en persona. ¿Y cómo sucedería eso?, preguntó Sukou. Con una demostración de buena fe, respondió el capitán Zed. Solo sigue mis instrucciones, y la lanzadera en la que estás te llevará a mi nave. Como si fuera a confiar en esa sugerencia, dijo Sukou. ¿Qué se necesita para convencerte de lo contrario?, preguntó el capitán Zed. Seguro, sugirió Sukou. Los soldados que estaban en esta nave, los mantendremos aquí. ¿Han sido lastimados?, preguntó el capitán Zed. Vivirán,
respondió Zuko, sin querer ver una reacción al enterarse de la quemadura en el pecho de ese alférez. Si esto es un truco, eso puede cambiar. Los términos son aceptables, dijo el capitán Zed. Antes de seguir adelante con el trato, Zuko le pidió al jefe Arnook y a los otros miembros de la tribu que se fueran primero. El jefe Arnook estuvo de acuerdo con esa idea, pues no quería tener nada que ver con el lugar al que iría la lanzadera. Sin embargo, Zuko no tenía intención de subir allí solo, pidiendo al embajador Chin que se uniera a él en este viaje, junto con media docena de maestros agua cargados con tantos bebedores de agua llenos como pudieran llevar. Chin parecía ansioso por participar, aunque solo fuera para ver qué otros dispositivos se podían encontrar y realizar ingeniería inversa. Resultó que las instrucciones para usar la lanzadera eran bastante simples. El capitán Zed acompañó a Zuko a través de los escalones para activar el piloto automático del transbordador, que consiste en una serie de presiones de botones y perillas giratorias. A pesar de haber sido informados de antemano de lo que sucedería, los maestros agua a bordo se sorprendieron cuando el transbordador despegó por sí solo. Fue bastante incómodo para Zuko a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, ver cómo el hielo se alejaba mientras la lanzadera ascendía y sentía que su estómago se le caía con el hielo. Siéntese y disfrute del viaje, dijo el capitán Zed, ahora que el transbordador estaba en vuelo. Luego, la luz azul desapareció, cortando el contacto con el hombre que hablaba desde otro lugar. ¿Ahora qué?, preguntó Chin, sentándose en uno de los asientos y agarrándose con ambas manos. La lanzadera giró y Zuko vio algo en el cielo iluminado por las estrellas. Creo que vamos allí. El piloto automático del transbordador lo guió hasta el destructor estelar en órbita, yendo directamente hacia las puertas del hangar que se abrían sin dudarlo. Tanto Zuko como Chin tenían dificultades para creer cuán grande era esa nave, ya que empequeñecía incluso las poderosas aeronaves que empleaba la Nación del Fuego en órdenes de magnitud. Entrar en el hangar era como ser tragado por un enorme monstruo de metal, al menos para los maestros agua más supersticiosos a bordo. El transbordador aterrizó en el hangar y la rampa de entrada se abrió para ellos automáticamente. Cuando Zuko salió del transbordador, se encontró con un centenar de esos mismos soldados que habían venido a la Tierra en el transbordador, todos apuntando esas armas alienígenas hacia él y la gente que traía consigo. Chin dio un paso atrás cuando vio las armas, y los maestros agua parecían listos para atacar a la menor provocación. Zuko mantuvo la calma y se acercó a los soldados que estaban directamente delante, sin hacer ningún gesto que pudiera parecer hostil. En su lugar, adoptó un aire de autoridad que solo un príncipe real podía adoptar, de modo que pudiera parecer un igual a quien estuviera a cargo aquí. Por favor, llévame con tu líder. De vuelta en la Tierra, el avatar Aang acababa de recibir un mensaje muy perturbador a través de un halcón, uno que había deseado que nunca llegara. Era tarde en la noche en Ba Sing Se cuando Aang recibió el mensaje y lo leyó a la luz del sol poniente. El observatorio de la Nación del Fuego había encontrado algo en el cielo nocturno, algo que no había estado allí la noche anterior. Aang había querido creer que esto era un error, que realmente no había una nave alienígena visitando la Tierra. No importaba que Aang confiara en la fuente, sino que simplemente no quería creer que esto fuera real. Un segundo mensaje desvaneció ese deseo, un mensaje que confirmó una visita extraterrestre. Este había venido de la tribu Agua del Norte, describiendo el transbordador alienígena que había aterrizado anoche. No se podía negar la realidad ahora, que había extraterrestres aquí una vez más. La última vez que esto sucedió, el alienígena había prometido ayudar, pero dondequiera que fuera solo había destrucción. La Tierra aún no se había recuperado por completo de la última visita, y era demasiado pronto para estar listo para una segunda. Aang sabía que tendrían que proceder con cuidado o arriesgarse a perderlo todo. Primero, Aang quería confirmar el primer mensaje con sus propios ojos, por lo que llevó a Appa a otro observatorio aquí en el Reino Tierra. Este había sido construido en la parte más oriental del muro exterior, cerca del lugar donde el muro tocaba los mares orientales. Como otros en todo el mundo, este observatorio fue construido por la Nación del Fuego, teniendo la mejor experiencia en lo que respecta al estudio de los cielos. Appa aterrizó justo afuera del edificio abovedado y Aang entró,
y vio a las dos chicas que tenían la tarea de entrenar a los voluntarios del Reino Tierra en astronomía. Aang conocía los nombres y rostros de Mai y Tai Lee, pero no sabía mucho más sobre ellas. Necesito pedir prestado el telescopio. Es bueno verte también, dijo Mai, de pie cerca de la entrada mientras Aang entraba. Llevaba la armadura espacial que adquirió hace un año, pero ahora tenía que usar su ropa normal debajo de la armadura. ¿Dónde quieres que apunte? Aquí, dijo Aang, entregándole a Mai una nota que venía con el mensaje. Cinturón de Noren, murmuró Mai, reconociendo esa constelación de la nota. Tai Lee, haz que los gruñidos giren esta cosa. Tenemos trabajo que hacer. Seguro, dijo Tai Lee, de pie junto al telescopio. Como Mai, tenía puesta su armadura espacial, y se sentía cómoda con su habitual atuendo rosa debajo. Lo haremos justo a tiempo para la noche. Tardó unos 10 minutos en colocar el telescopio en posición, y Aang esperó pacientemente a que Mai, Tai Lee y sus voluntarios hicieran el trabajo. Luego tuvo que esperar otra media hora para que el sol se pusiera por completo, provocando la noche para una vista adecuada de los cielos. Solo entonces Aang pudo echar un vistazo a través del telescopio, viendo las estrellas de la constelación del Cinturón de Noren. Entre las 3 estrellas principales estaba el objeto en forma de triángulo descrito en el mensaje, aparentemente estático allí en el cielo nocturno. Después de verlo por sí mismo, Aang se alejó del telescopio y miró a Mai de nuevo. Sigue mirando esa cosa allá arriba. Si se mueve, envía un halcón de inmediato. Mai echó un vistazo a través del telescopio y rápidamente apartó la cabeza. Sí, ya veo por qué. Aang ya estaba en movimiento, inmediatamente dirigiéndose a la puerta para salir. Saltó sobre Appa y tomó vuelo junto al bisonte volador, dirigiéndose directamente al palacio tan rápido como Appa podía volar. Les tomó varios minutos hacer ese corto viaje, y cuando llegaron, Appa aterrizó frente a las puertas principales en lo alto de los grandes escalones. Desde allí, Aang corrió hacia el palacio, ignorando a todos los que vio hasta que llegó a la sala del trono. Corrió a través de las puertas abiertas y se apresuró a entrar, y vio una reunión ya en curso. En el interior, encontró a Long Feng y Katara esperando, junto con una Azula que parecía que acababa de irse a la cama. Parecía que Akoda no estaba en el palacio en ese momento, así que Aang se puso a trabajar sin él. Acabo de regresar del observatorio. ¿Fue el mensaje correcto?, preguntó Azula. Tengo miedo, respondió Aang. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es exactamente lo que podemos hacer?, Katara especificó. No es como si pudiéramos subir allí. Ya tengo al Dai Li movilizándose, dijo Long Feng. Si hay una invasión de esta ciudad, nos aseguraremos de que sangren por ella. Ni siquiera sabemos lo que quieren, señaló Azula. Deberíamos resolver eso primero. Y mientras tanto, prepárense en caso de que no nos guste lo que quieran, dijo Aang. Estoy abierto a cualquier otra sugerencia. Tendremos que pensar en un saludo estándar, sugirió Azula. Algo para convencerlos de que no vale la pena su tiempo invadiendo. Creo que es demasiado tarde para eso, dijo Katara. Estoy seguro de que tu hermano ya lo echó a perder, a juzgar por el mensaje que recibimos del Polo Norte. Como si fuera una señal, un mensajero irrumpió en la sala del trono. Noticias urgentes de la tribu Agua. Azula se llevó una mano a la cara. ¿Qué hizo Zuko ahora? La tierra era hermosa. Seguro que solo un tercio del lado de la luz del día se podía ver desde aquí, estando muy por encima de una parte del mundo en las primeras horas de la noche en este momento. Se podía ver la parte media del continente del Reino Tierra, desde el Templo Aire del norte hasta Yaling en el sur y el desierto de Sibón en el medio. Puso las cosas en una perspectiva completamente nueva. Cada persona que alguna vez había vivido, cada real y plebeyo, cada general y civil, cada señor del fuego y avatar, todos habían estado allí, en el único lugar al que habían llamado hogar. Zuko deseaba poder mirarlo para siempre. Esto hace que valga la pena. Estaba mirando por una ventana desde el interior de una sala de reuniones a bordo de la nave, que le habían dicho que era una nave de guerra clase destructor estelar. Era una nave bastante impresionante solo por ver una pequeña fracción del interior,
aunque el instinto de Zuko le dijo que el nombre era una exageración para asustar a cualquier enemigo con el que se encontrara. Esta sala de reuniones estaba en el lado de estribor de la astronave, y la ventana ofrecía una vista de la Tierra que era inspiradora y humillante al mismo tiempo. Venir aquí valió la pena, aunque solo fuera para ver la Tierra así. Al otro lado de la habitación, en un extremo de una mesa larga, el capitán Zed se había sentado. Recuerdo la primera vez que vi mi planeta de origen desde la órbita. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No puedo evitar sentirme realmente pequeño, admitió Zuko. Eso es normal, dijo el capitán Zed. Hizo un gesto hacia una silla a su derecha, entre la mesa y otra ventana. Por favor, siéntese para que podamos discutir cosas como personas civilizadas. Después de mirar a la Tierra una vez más, Zuko se acercó a la mesa y tomó el asiento ofrecido. Muy bien, supongo que primero quieres que tu gente vuelva. A su debido tiempo, aseguró el capitán Zed. Se sirvió 2 tazas de café para él y su invitado, haciéndolo él mismo en lugar de un droide para evitar explicárselo a un local. Pero primero, creo que deberías saber la respuesta a una pregunta candente. ¿Por qué estamos aquí? Me parece una invasión, dijo Zuko. El capitán Zed se rió mientras le pasaba una taza a Zuko. Oh, no, si esto fuera una invasión, no estaríamos hablando ahora. Todo lo contrario, invadir tu planeta no sería lo que le interesa al imperio. Zuko aceptó la taza y miró la bebida oscura dentro, preguntándose si era algún tipo de té espacial. Está bien, morderé, porque estás aquí. Estamos aquí. El capitán Zed tocó algunos botones en la mesa y apareció un pequeño holograma azul. Para encontrar a este hombre. El holograma era de una persona bastante baja, a juzgar por la relación entre altura y ancho. Tenía el pelo puntiagudo que apuntaba hacia arriba y un rostro severo que sugería que mataría a alguien solo por mirarlo de manera incorrecta. Llevaba una especie de tela ajustada, junto con una armadura de pecho que venía con correas para los hombros. Zuko no reconoció a la persona en el holograma, pero estaba muy familiarizado con la armadura que llevaba ese hombre. Sokka había recuperado un conjunto casi idéntico a él, al igual que alguien más usando otro conjunto. El capitán Zed notó una punzada de reconocimiento. Ha estado aquí, hace como un año. Este no, corrigió Zuko. Pero había otro con un atuendo similar. ¿Podría describirlo? Preguntó el capitán Zed. Más alto, cabello más puntiagudo, no muy brillante, describió Zuko, deseando tener papel y tinta para dibujarlo. Afirmó que quería ayudarnos, pero todo lo que hizo solo empeoró las cosas. ¿Qué pasó? Preguntó el capitán Zed, intrigado por esta descripción. Solo mira por esa ventana, dijo Zuko, señalando con el pulgar sobre su hombro. Puedes ver las cicatrices desde aquí. Arruinó mi casa y se fue sin una explicación. El capitán Zed asintió con la cabeza, después de haber visto las lecturas del sensor de daños que se suponía eran causados por impactos de meteoritos. Bueno, ahora entiendo tu reacción a nuestro transbordador. Te quemaron una vez y asumiste que íbamos a hacer lo mismo. ¿Lo hubieras hecho diferente? Preguntó Zuko. Supongo que no, dijo el capitán Zed. Apretó otro botón y el holograma desapareció. Tuvimos una experiencia similar a la tuya. El hombre que buscamos interfirió con nuestro imperio, retrasando nuestros esfuerzos años, y se fue antes de que pudiéramos exigir reparaciones. Será mejor que no digas que tenemos un enemigo común, dijo Zuko. Hemos estado haciendo eso durante el último año, y apenas mantiene las cosas juntas. No se me ocurriría arrastrarlo a nuestra pelea, dijo el capitán Zed. Todo lo que le pido es que proporcione toda la información que su gente haya obtenido de su encuentro anterior. Cualquier cosa podría ser útil para determinar a dónde fueron o cómo eliminarlos. Zuko apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos. ¿Por qué no empezaste con eso? Era temprano en la tarde cuando la noticia llegó al Señor del Fuego. ¿Qué ha hecho ese tonto? El Señor del Fuego Ozai no estaba feliz. Por supuesto, rara vez tuvo motivos para estar feliz durante el último año.
Todos los días consideraba poner fin al tratado que había detenido la guerra y luego finalmente tomar el resto del mundo que estaba a su alcance. Pero siempre fue la necesidad lo que detuvo su mano, la necesidad de que todas las naciones trabajaran juntas para prepararse para el día en que la amenaza alienígena regresaría. Era tan exasperante estar tan cerca de hacer que todo el mundo fuera la nación del fuego, y sin embargo, no poder terminar ese objetivo. Y ahora su hijo posiblemente lo estaba poniendo en peligro todo. Una amenaza alienígena diferente acechaba ahora en el cielo nocturno, esperando su momento antes de una inevitable invasión. Hasta el momento, el conocimiento de su existencia se había mantenido en el más pequeño de los círculos, y el público en general se mantuvo felizmente inconsciente para evitar el pánico seguido de los inevitables disturbios. Pero Ozai sabía que el secreto no iba a durar mucho, como siempre ocurría, y una vez que alguien comenzaba a hablar de cómo estaba Zuko allí, bien podía tirar todo por la borda. En su nueva sala del trono en el palacio aún sin terminar, Ozai estaba tomando medidas para prepararse para lo peor, asumiendo que su hijo iba a arruinarlo para todos. Estaba hablando con su principal general Sinu y el representante del Reino Tierra, Lao Beifong, de quien Ozai obtuvo la vibra del fuego a pesar de su linaje terrenal. Todos acababan de ser informados sobre la situación en la tribu Agua del Norte, y se enteraron de que Zuko había permitido que la lanzadera alienígena lo llevara a la nave más grande en el cielo, cuando no tenía derecho a hacerlo. Quizás él piensa que puede negociar un trato, sugirió Lao, sentado frente a Sinu en un mapa del mundo, con los ojos fijos en el Señor del Fuego. No tiene la autoridad para hacer tal trato, dijo Sinu. Miró a Ozai en su trono. ¿O has cambiado de opinión sobre él y no le has dicho a nadie? No, declaró firmemente Ozai. Zuko permanece en el exilio, y no permitiré que empeore las cosas más de lo que ya están. Si se llega a un acuerdo con esta nueva amenaza, seré yo quien lo haga. Durante algún tiempo, los tres discutieron cómo sería ese trato, asumiendo que podría hacerse con un adversario desconocido que podría estar abierto a la razón. Finalmente, se establecieron en un punto de partida en las negociaciones, siendo que la Nación del Fuego debería recibir un trato preferencial en cualquier plan que la amenaza tuviera para la Tierra. Pero las probabilidades de llegar tan lejos eran escasas, incluso ellos podían darse cuenta de eso. Pero era lo mejor que iban a conseguir, por lo que Ozai podía anticipar sin más información sobre los visitantes. Como para corregir ese descuido, un mensajero entró corriendo al salón del trono con un mensaje en la mano. Mi señor, es urgente. Ozai tomó el mensaje y lo leyó, sus ojos se abrieron con alarma. ¿Qué? Inmediatamente Ozai se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, que era de acero sólido en lugar de la cortina que tenía el antiguo palacio. Ozai mantuvo su paso rápido pero moderado, dando una sensación de urgencia, pero no deprisa a los trabajadores que aún trabajaban arduamente en la construcción del nuevo palacio. Justo detrás de él, Sinu y Lao pasaron por los pasillos hacia la cámara de entrada, completos, pero sin el mobiliario apropiado en las paredes. Ozai atravesó las grandes puertas de la entrada principal, dirigiéndose al patio del palacio justo afuera. Docenas de guardias de palacio se habían reunido en el patio, protocolo estándar cuando algo inesperado estaba sucediendo en la capital. Más allá del patio, pasado un muro bajo, cientos de civiles se habían reunido en las calles de la ciudad, todos ellos mirando algo en el cielo de la mañana. Ozai miró hacia el cielo del este y vio lo que estaba causando la conmoción, una nave que coincidía con la lanzadera descrita en el mensaje del Polo Norte. Estaba de regreso, volando constantemente hacia el palacio incompleto. Justo detrás del Señor del Fuego, Lao vio la lanzadera que se acercaba. ¿Qué hacemos? Junto a él, Sinu mantuvo la calma ante el peligro inminente. ¿Cuáles son sus órdenes? Ozai no dijo una palabra, no cuando no estaba seguro de qué decir. Su mirada estaba fija en el transbordador entrante, que se estaba desacelerando mientras sobrevolaba la ciudad. Dejó de avanzar cuando estaba sobre el patio y luego descendió lentamente hacia el suelo. Las alas inferiores se plegaron mientras la lanzadera se preparaba para aterrizar, descendiendo a un espacio despejado entre los guardias del palacio y la multitud civil. El transbordador estaba de cara al palacio cuando aterrizó, y Ozai vio cómo se abría la rampa de entrada para dejar salir a los pasajeros.
Los primeros en salir del transbordador fueron media docena de soldados, con la misma armadura blanca descrita en el mensaje de la tribu Agua. Fueron seguidos por un par de hombres con simples uniformes grises, que se adelantaron a los soldados que ahora estaban en 2 filas de 3. Esos 2 vestidos de gris parecían ser oficiales al mando del transbordador, e hicieron contacto visual con Osai antes de volver a mirar al interior del transbordador. Alguien que vestía ropas rojas mucho más familiares emergió, y no había duda de esa cara en particular con cicatrices. Zuko se cruzó de brazos, disfrutando profundamente la mirada de sorpresa en el rostro de Osai. Volví. En el puente del Stalker, Darth Vader estaba de pie junto a las ventanas, mirando al espacio y al planeta cercano ocupando la mayor parte de la vista. Ignoró el trabajo de la tripulación del puente detrás y debajo de él, dejándolos hacer su trabajo sin el microgestión. De pie muy quieto con los brazos cruzados, su único sonido era su aparato respiratorio, Darth Vader dejó el mundo consciente a un lado y dejó que la fuerza fluyera a través de él. La propia estructura del universo se convirtió en sus sentidos, al menos en este pequeño rincón de todos modos. Dentro de la fuerza, el planeta se sentía como si los elementos clásicos hubieran cobrado vida, cada uno con una sensación distinta ligada a cada uno de los 4. Fluidos como el agua, sólidos como la tierra, ardiendo como el fuego, soplando como el aire y todos interactuando entre sí. Pero hubo una onda en la fuerza aquí, el efecto secundario de 2 individuos poderosos, uno familiar y otro desconocido. Incluso ahora, cuando los 2 se habían ido de este mundo, todavía dejaban una perturbación en la fuerza aquí. Puede disminuir con el tiempo, a medida que este mundo se recupera, pero la marca dejada nunca desaparecerá realmente, de la memoria o de la fuerza. La vista de Darth Vader se alejó del planeta, hacia la estrella y el espacio más allá. Ahí era donde había ido la amenaza para el Imperio, al otro lado de la frontera y hacia el espacio extranjero. Y estaba mucho más allá del alcance de Darth Vader, ya que tras pasar incluso tan lejos en la zona neutral corría el riesgo de iniciar una guerra. Por eso el Stalker volaba en una órbita retrógrada lenta para permanecer por encima del lado nocturno, manteniendo el planeta y su estrella hacia el lado más alejado de la frontera para bloquear los escaneos pasivos desde allí. Pero cuanto más tiempo permanecieran aquí, era más probable que un escaneo activo los detectase. Sin embargo, viniendo del espacio en el que no podía entrar, Darth Vader sintió una tensión en la fuerza. Era como estar listo para ver un espectáculo de fuegos artificiales, sabiendo de antemano las explosiones que iluminarían el cielo. Darth Vader había experimentado este sentimiento en la fuerza antes, justo antes de que comenzaran las guerras clon y justo antes del nacimiento del Imperio. Era como si la fuerza misma supiera cuándo habría un gran cambio en el cosmos, una tensión en el propio universo que estiró todo antes del momento en que inevitablemente se rompería. Volviendo a la realidad, Darth Vader se volvió hacia el oficial de sensores en el puente. Despliegue una sonda furtiva al otro lado de la frontera. Acceda a las redes de comunicación del otro lado. Quiero saber qué está pasando allí. El oficial de sensores sabía que no debía expresar ninguna preocupación, ya que estaba cumpliendo con la orden. Como mandes, mi señor. Desde la parte inferior del Stalker se lanzó una pequeña esfera negra, que rápidamente apareció a la vista desde el puente una vez que despejó el costado de la nave. Contra el negro vacío del espacio, la sonda era apenas visible, hasta que eclipsó al planeta al rodear el obstáculo. Una vez que la sonda se alejó del planeta, desapareció en el hiperespacio, comenzando su viaje de ida a territorio desconocido. La sonda ya estaba devolviendo la telemetría al Stalker, transmitiendo los pocos datos que podrían recopilarse durante un salto hiperespacial. Existía el riesgo de que la sonda fuera detectada del otro lado, esa posibilidad no se podía negar. Las sondas furtivas se construyeron a partir de las partes más genéricas que podían hacer el trabajo, lo que garantizaba que sería difícil rastrearlas hasta su origen. E incluso si se encuentra, cualquier manipulación activaría un mecanismo de autodestrucción. Esas pequeñas salvaguardas hicieron que la sonda valiera la pena el riesgo para Darth Vader, considerando lo que había sentido a través de la fuerza. Algo iba a cambiar allí, algo que afectaría a esa parte del mapa galáctico. Mirando hacia el espacio, Darth Vader buscó la fuerza nuevamente. Pase lo que pase,
estaré listo. Fin del capítulo 2.